A ustedes por cada mensaje lleno de amor. Y llenos de amor vamos a recibir a una amiga quien nos trae una temática más que importante, en un nuevo ciclo que se abre en el día de hoy, Raíces en Movimiento. Así se llama también su libro, que habla sobre la migración en el mundo entero. Ella es Corina Lang, doctora en Psicología Social, amiga ya. Hemos hecho hace más de 10 años ya, Cori, un ciclo en Radio María y volviste. ¿Cómo estás, Cori? Bienvenida, con todo el corazón. Hola, Vero, qué lindo, esta ya es una casa para mí, así que Qué gracias de bueno que así nuevo por este sea. encuentro. Qué hermoso que así te sientas, porque lo sentimos así, ¿no? Hermanados en un solo corazón, tratando de temas tan importantes, con una comunidad abierta como la es Radio María en la Argentina y participativa también en temas coyunturales. Estamos hablando de hermanos que tienen mucho para contar y de los cuales tenemos mucho para aprender, Cori. Primero, contale a la gente a qué te dedicás. Vos sos doctora en psicología social. ¿De qué se trata este nuevo libro? Que ya lo hemos presentado también en Radio María, pero a raíz de este libro iniciamos este nuevo camino como ciclo. El tema, Vero, de la migración, sabemos, como hablamos en tu programa, en este programa, que nos acompaña como toda la historia de la humanidad, ¿no? Un poco en el libro empiezo diciendo que quizás el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, habrán sido también migrantes, porque estaban Así es. en el paraíso y finalmente también fueron expulsados. Desde allí, una historia migrante, a veces por la geografía, a veces por las situaciones, y hoy en día, en este mundo globalizado y con tantas dinámicas tan complejas, traemos aquí en Radio María, gracias a vos y a tu invitación, Vero, esta posibilidad de vernos a todos como hijos, nietos, hermanos, padres o como migrantes. Mm. Y está bueno eso. Y una pregunta que está bueno también hacérsela como consigna a la comunidad de Radio María, ¿no? Cuando uno habla del migrante, ¿con qué palabra podría asociar al migrante o al fenómeno de la migración? Podemos ir por allí porque pueden aparecer conceptos más que interesantes, Cori. Hermosa consigna. Cuando asociamos migrante, ¿con qué lo asociamos? Y la asociación, como en psicología social, tiene que ver con una impronta, para decirlo fácil, que podemos linkear rápidamente con alguien que migra. Cuando pensás en migrante, ¿en qué pensás? Así Qué que bueno que podemos está, para poder exactamente, ¿no? compartirlo. Está Uh-huh. buenísimo, está buenísimo. ¿Con qué lo asociamos? Al 3518, lo recuerdo, 3518-171-593. Estamos también en el chat de YouTube, nos pueden llamar también por teléfono. Pero con Cori hablábamos, Cori sabe muchísimo, ¿no? De esto, ha trabajado durante muchos años con el tema migración, pero dijimos, ¿por qué no hacerlo bien concreto y bien palpable en testimonios concretos de personas reales que han pasado por este fenómeno de la migración para conocer de cerca de qué se trata? Por eso, ¿a quién invitamos hoy, querida amiga? Hoy invitamos a un ejemplo de migración, porque como contábamos también en el otro programa, migrante puede ser por elección propia o también por necesidad de huida. Eh, Forzado. Claro. Forzado. Hay migraciones que son más cortas, hay migraciones que son inciertas y otras porque uno elige un nuevo destino. Y en el día de hoy Mm. invitamos muy especialmente para esta inauguración a María Alejandra Jiménez. María Alejandra, bien, muy, pero muy bienvenida. Hola, Ale, ¿cómo Hola, estás? Bienvenida. hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí. No. Gracias, gracias a vos, querida María Alejandra. Bueno, con Corina hablábamos de inaugurar el programa con tu historia, porque no tuviste solamente una migración, sino varias, pero empecemos por el principio.
decinos cuál es tu raíz. Se llama Raíces en Movimiento este ciclo. ¿Cuál es tu raíz? ¿De dónde has nacido? Y después cómo la vida te fue llevando hacia diferentes circunstancias y a ir hacia otros lugares, denominándote migrante. Contanos tu historia, querida Ale. Sí, bueno, yo soy venezolana, pero ya incluso mi historia en Venezuela está bastante marcada por el movimiento. Yo nací en Barquisimeto, que es una ciudad que está en el centro de Venezuela, pero toda mi familia o una gran parte de mi familia es de otra ciudad, que es Valencia. Y ya desde muy pequeña me moví mucho porque viví en muchas ciudades en Venezuela. Viví en Barquisimeto, viví en Valencia. Después nos mudamos hacia el oeste del país, en San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia. Y pues eso, toda mi vida estuvo bastante marcada ya por el movimiento. Entonces, aunque yo Ujú. me siento venezolana, me cuesta incluso decir de qué ciudad de Venezuela soy. Entonces, ya ahí suceden Mira. muchas cosas. Y yo soy violinista y desde muy Mm. pequeñita yo soñaba, soy violinista clásica, soñaba con irme a estudiar música clásica en Europa. Pero lo que sucede es, yo nací en el 97 y justo en el 99 inicia un régimen en Venezuela que acabaría convirtiéndose en un régimen dictatorial. Y Mm. yo me voy de Venezuela persiguiendo ese sueño de estudiar música en Europa, pero sin saber que también estaba huyendo de una situación política. En ese momento no estaba tan consciente de eso. Y me fui a estudiar violín en Suiza, en una ciudad pequeñita en la Mm. parte francesa, en Lausana. Eso fue en el 2016. Me fui con 19 años. Eh, Wow. Ya había vivido una temporada antes en Estados Unidos y una temporada también sola en la capital de Venezuela, en Caracas. Y yo me fui sin saber mucho qué estaba haciendo, porque, claro, a los 19 años me fui sin pensarlo demasiado, me fui a estudiar, yo pensé que iba a volver a visitar a mi familia, eh, y la verdad es que no fue así. Después, en el año 2017 y luego en el año 2019 ocurrieron situaciones muy tensas políticamente en Venezuela y por muchas razones solo pude volver una vez en el año 2019, pero no pude volver más y ya hace casi 9 años que estoy en Suiza. Y bueno, Mm. después acá en Suiza me mudé a la parte alemana. Eso fue también como otra especie de migración, porque Suiza es un país muy particular. Es un país donde que tiene 4 idiomas oficiales: el italiano, el alemán, el francés y el romanche. Y yo me mudé de la Mm. parte francesa a la parte alemana y eso fue otro proceso migratorio prácticamente, otra cultura dentro de un mismo país. Y bueno, eso es como un resumen de mi historia. Wow, wow. De aquí para allá, Cori, ¿cómo podemos ahora hablar de la migración sobre la base de este ejemplo concreto de María Alejandra, ¿no? No fue un solo movimiento, fueron muchos movimientos. ¿Qué nos tiene que decir Alejandra en torno al fenómeno de la migración? ¿Qué te parece, Cori? En principio nos permite la historia de María Alejandra mostrarnos que no es tan lineal, que no hay una única forma de migrar. Primero ella nos Bien. cuenta que migra dentro de su país. Y nosotros también dentro de la República Argentina, y lo vemos como latinoamericanos, vemos las migraciones del interior a la capital, por ejemplo, o Cierto. diferentes movimientos dentro del mismo país, donde también nos sentimos migrantes. Recién escuchábamos testimonios de Córdoba y sentíamos un acento, ¿no? Y están dentro de la República Argentina, sin embargo, bueno, somos también diferentes en las zonas, en los códigos, en los modismos. Entonces, lo que dice María es, sí, se fue por su sueño de violinista clásica, pero luego también entendió que habían otros componentes. Entonces hay oportunidades que Claro. tienen que ver con el propio sueño y la propia vocación. Y esas unidas también a lo económico, a lo político,
a las oportunidades familiares. Entonces, podríamos decir, mi querida Vero, que la migración implica una cantidad de variables complejas que unifican una decisión. Vamos de nuevo a la historia, María Alejandra. Querría conocer cómo te sentiste en un país que ya no es más latino. Suiza es un país completamente diferente en culturas, idiomas, costumbres. Por eso contame cómo fue ese cambio radical, en qué más lo sentiste, en tu cuerpo, en tu emoción, en tu mente y en las relaciones. Sí, fue un cambio bastante complejo y que todavía hoy en día, después de casi 9 años, sigo tratando de entender. Em, yo diría que cuando llegué no me di cuenta tanto del cambio porque primero llegué como muy enfocada en mis estudios. O sea, yo vine acá a enfocarme en mis estudios, estaba todo el tiempo estudiando, todo el tiempo en la universidad, entonces estaba como en un contexto en el que no me sentía como tan extraña porque estaba como en ese contexto de la universidad. Pero con el tiempo también me di cuenta de que por muchos años, yo diría casi que como por un mecanismo de defensa, no me di cuenta casi de las diferencias, como que yo inmediatamente no sé cómo explicarlo, o sea, no estaba realmente entendiendo lo que estaba sucediendo y estuve muchos años en esa situación de no entender qué estaba sucediendo. Em, y yo creo que la primera vez que me di cuenta de lo que habías pasado en realidad fue durante el COVID, durante el 2020. Ya habían pasado 4 años de estar en Suiza y fue ese momento en el que me quedé sin trabajo de un momento a otro, en el que la Mm. universidad cerró, entonces ya no tenía ese apoyo de la universidad tan concreto, en el que no estaba cerca de mi familia, en el que no tenía un sistema de apoyo tan robusto. Fue en ese momento en el que me di cuenta del cambio tan grande que había hecho. Mm. Y yo creo que a partir de ahí ya empecé a navegar con más conciencia ese cambio y las diferencias son infinitas. Yo siento que a partir del 2020 como que perdí un poco el punto de referencia porque claro, o sea, todo es diferente, desde la hora en la que uno come, los ingredientes, la manera en la que uno se relaciona con los amigos, em, las tradiciones. em, yo siento que no hay nada realmente que conecte a Suiza con Venezuela, la diferencia es bastante grande. Pero todavía una cosa que sí conectaba para mí un poco cuando estaba en Lausana, en la parte francesa, que se conectaba un poco con mis raíces, es el tema del idioma, porque el francés sigue siendo una lengua latina y yo Mm. siento que allí todavía sentía un poco de conexión con esa cultura a través de la lengua. Cuando me mudé a la parte alemana, ya esa diferencia la sentí mucho más porque ya no tenía ni siquiera conexión con la lengua, con el lenguaje. Y yo siento que cuando me mudé a la parte alemana, ahí empecé realmente un proceso de autoconocimiento muy profundo, porque primero me di cuenta de que necesitaba construir yo mi sistema de apoyo. Como que entendí, vale, mi familia no está acá, necesito hacer yo mi propia familia y empecé a poner mucho esfuerzo en hacer amistades, en abrirme más a las personas que estaban en mi entorno más cercano acá. Entonces, yo siento que ahí aprendí muchísimas cosas sobre cómo relacionarme con las personas de culturas muy distintas. Y, pero luego, por otro lado, también, a pesar de que eso me abrí mucho más estando en la parte alemana, porque tenía esa necesidad de crear vínculos, de conectar, también empecé a enfrentarme a muchos obstáculos, sobre todo al terminar la universidad. Yo hice mi licenciatura y 2 másters. Ya cuando terminé el segundo máster acá, ya no tenía la universidad, ya no estaba en ese entorno de música
y ahí ya tuve que empezar a enfrentarme a un nuevo desafío que fue la vida profesional. Y ahí ya yo sentí realmente una desconexión tremenda, sobre todo con el mundo laboral. Como que yo tenía un poco mis amigos, mi entorno social, conocí a mi pareja acá, que para mí ha sido un apoyo grandísimo. Eh, y sí, para mí ha sido todo un desafío entender un poco cuál es mi rol en el mundo profesional acá. Y no lo terminé de entender de todo. De hecho, este año voy a volver a migrar y me voy a mudar a finales de este año a Italia, buscando Oh, también wow. conectar de otra manera en lo profesional, porque siento que eso es una parte que nunca terminé como de llenar acá. Sí, es muy hermoso escucharte, María Alejandra, primero porque tenés una dulzura muy especial, Cori, no sé si coincidís. Segundo, porque nos estás Absolutamente. ayudando mucho a comprender la situación del migrante, lo cual te agradecemos mucho el testimonio y permitime tomarme de algunas de tus palabras, Ale, para poder hablar con Corina como especialista, ¿no? No entendía lo que me estaba pasando hasta que en un momento entendí. Le cayó la ficha, decimos en Argentina, Ale. Eso por un lado, Cori. El otro es perdí el punto de referencia, otro fenómeno, ¿no?, que le puede llegar a pasar al migrante. Y tuve que construir el sistema o punto de apoyo de manera personal. Contanos qué le sucedió a Ale, traducido, querida amiga Cori, en tu métier, tus estudios, porque realmente es muy interesante esta historia en relación a la claridad que tiene Cori de lo que le fue sucediendo y le sucede, ¿no? Bueno, gracias por la confianza en la claridad. Pero se dan cuenta que el movimiento implica no solo de dónde uno sale, ni por qué sale, o sea, los motivos, Sí. sino también quién lo aloja, qué te aloja al llegar. Lo que primero que dice María es, me alojó el sistema educativo, la universidad. Entonces Mm. salimos en esta incertidumbre, pero encontramos un lugar de pertenencia, que en y encontramos pares, un sistema educativo. Entonces sí encuentro un espacio común que me da identidad, la identidad de estudiante. Ya mucho más allá de la identidad de migrante es estudiante. Entonces, ahí el punto de apoyo del migrante refiere a la propia identidad. Entonces, ¿qué identidad se apoya sobre la otra? ¿Migrante o, en este caso, profesional o estudiante? Fíjate que cuando aparece el COVID, que fue uno de los lugares donde, de los sistemas que nos hizo desadaptarnos a los espacios, lo primero también, la crisis que provocó internamente es quién soy yo, sin los encuentros, sin mi trabajo, sin mi oficina, sin. Entonces, este es el segundo momento adaptativo, ¿no? ¿Quién soy yo? En relación a la gran pregunta identitaria, ¿quién soy yo sin ese andamiaje, sin la estructura, Claro, sin claro. la armadura? Y ese fue un momento de quiebre. La segunda opción, que la instancia que dice es, bueno, me tomo de un eje, sea universidad o sea lenguaje, o sea el que sea, y me da un punto de apoyo. Por eso tengo una raíz, si bien está en movimiento, pero enraizo. Entonces, por eso esta gran conjunción de una raíz que tiene que enraizar, pero está en movimiento. ¿Cómo es este interjuego que parecen opuestos? La raíz de enraizar y el movimiento de estar de un lado para el otro. Hay una gran conexión que es puedo estar en movimiento siempre y cuando encuentre algún eje para para enraizar. Y Como fíjate el cómo, francés, en este caso, en las casas de María Alejandra, ¿no? exactamente, El idioma francés. en el Ah, francés, y mirá, después en qué, con su pareja. Entonces, fíjate cómo en cada claro. instancia sí hubo un conector que te haga enraizar, te estés moviendo donde te estés moviendo.
Qué bueno eso, Cori, qué bueno. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Tenemos un bloquecito más para hablar y seguir hablando de la historia de María Alejandra. Ella es venezolana y ha recorrido muchas partes del mundo. Está en Suiza y se va a Italia ahora. Vuelve a migrar con su pareja. Y qué bueno que esta historia sea interpretada por Corina Lang, que es doctora en psicología social, especialista en el tema de migración, autora del libro Raíces en Movimiento. Así se llama nuestro nuevo ciclo. ¿Querés hacer algún comentario, alguna pregunta? Hacela a nuestros sistemas de comunicación. Enseguida volvemos. Bendecida tarde, hermanos. Cuando escucho la palabra inmigración, ¿en qué pienso? Pienso en mi abuelo paterno que vino del Líbano, escapado de la guerra. Pienso en mi tatarabuelo materno que vino desde Italia en busca de paz y bienestar. Fátima Florentín de Goya Corrientes. María Alejandra, qué hermoso testimonio. Te consultaría si tenés algo en lo cual te arrepentirías o que harías de una forma distinta en todo este camino. Bueno, hola Radio María, soy María Ofelia de Benito Juárez. Siempre la realidad es el hambre, la violencia, el hecho de que no está bien la gente en su querida patria y casi siempre por hechos de violencia tienen que dejar todo. Para mí es muy, muy triste. Bueno, yo tuve unos abuelos, los italianos, con mucha necesidad de todo. Vinieron en el mismo barco, se conocieron Ana y Francisco y se enamoraron y se casaron y vinieron acá a Benito Juárez a casarse, pero venían con hambre. En cambio tengo otros, los abuelos españoles, que estaban en buena posición y eran personas inquietas, digamos, quisieron venir a esta patria. Muchas gracias a cada uno, ¿no? A María Ofelia, a Fátima de Corrientes y a este oyente que te hace, María Alejandra, una pregunta. Estamos inaugurando, si recién nos enganchás, el ciclo Raíces en Movimiento, hablando sobre migración y sobre testimonios concretos, como el de María Alejandra, una migrante, una hermana venezolana. ¿Te arrepentís, María Alejandra? Te pregunta este oyente desde Argentina, ¿o harías algo diferente a lo que hiciste hasta ahora? No sabría muy bien qué decir. Yo creo que no me arrepiento de nada. Yo creo que las cosas suceden como tienen que suceder. Quizás lo que yo hubiera hecho distinto o lo que yo recomendaría a alguien que estuviera en una situación de emigrar es no tardar tanto tiempo en empezar a construir esa nueva red de apoyo. Yo siento que a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo importante que son las relaciones y relacionarse con los demás. Como que yo llegué y priorizaba mucho el trabajo, el estudio, la excelencia, la disciplina y dejaba todas estas cosas de lado. Y yo creo que eso es muy importante y eso es lo que quizás hubiera hecho un poco distinto, sobre todo al principio. Qué buena tu respuesta, porque Cori, me parece que esto habla y nos interpela a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la red de apoyo la podemos hacer entre todos cuando hay un hermano migrante aquí en Argentina, en el integrarlo, en el apoyarlo, en el estar junto a él en lo que está necesitando, en comprenderlo, que esto mucho nos está enseñando hoy María Alejandra, en comprender la situación. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Y es una historia de vida, Corina, ¿no? Qué bueno lo que dice María Alejandra en torno a poder hacer de una red de apoyo una nueva familia para poder trasladar esa raíz, ¿no?
Muchas veces voy a traer también la migración de un contexto a otro, de una situación personal a otra, y que muchas veces nos apoyamos, a veces en la juventud, a veces en el trabajo, a veces en una pareja, a veces en nuestra familia de origen. Hoy las nuevas generaciones nos invitan a ver que el mundo es mucho más global y que las circunstancias son mucho más móviles y que ellos están siendo especialistas en cambiar las redes y justamente las redes, ¿no? Que así se llama todo las formas de interconexión, que son múltiples. Hay múltiples redes. Tomamos pocas, no podemos tantas. A veces es nuestra carrera y enfocamos, a veces el trabajo, a veces la familia, a veces el dinero, a veces la preocupación. Y lo que acaba de traernos María Alejandra es que nos damos cuenta de la necesidad de la red, sobre todo cuando estamos en crisis. Cuando vino el COVID, claro, cuando nos quedamos sin un lugar de pertenencia, sea la universidad o el trabajo, cuando nos damos cuenta realmente que estamos lejos de nuestra familia. Entonces, quizás es esto, ¿no? Esta historia de hoy, un llamado a repensarnos en que la red de apoyo, como decís, querida Vero, que somos todos, tenemos que quizás ponerla en mayor conciencia. Qué hermoso mensaje, María Alejandra. Quiero agradecerte nuevamente, así lo están haciendo los oyentes. Gracias por tu testimonio, María Alejandra, lo dicen desde diferentes puntos del país. Gracias por animarte también a esta convocatoria espontánea que se dio y hace poquito charlando con Corina en la necesidad de tener ejemplos concretos, testimonios concretos para que nos ayude a comprender mejor el fenómeno de la migración. Gracias, querida Alejandra. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y feliz viaje. Seguiremos tu itinerario a través de Cori en ese viaje a Italia, verdaderamente que sea con todo este aprendizaje y bagaje interno que junto a Cori también estás trabajando. Así que te deseamos verdaderamente lo mejor. En este primer programa, Cori, una gran alegría estar aprendiendo estas primeras concepciones de la migración para poder comprender mejor al hermano, porque creo que decíamos al inicio del ciclo, todo es amor, y desde el amor es que estamos haciendo este nuevo programa, este nuevo ciclo que comienza hoy en Radio María, Cori. Sí, y este fue nuestro primer testimonio, con el agradecimiento de María Alejandra, que se quedó hasta tarde, porque allí en Suiza van a ser las 11 de la noche, y se quedó... Genial. Claro, en esta noche para ella, en este veranito, la vemos vestida de verano y 11 de la noche allí en Suiza, donde se encuentra en Basilea, ¿es cierto, María Alejandra? Está en Basilea ahora y donde ella nos trae una idea muy fuerte para todos nosotros. Prestemos atención a nuestra red de apoyo. No solo cuando estamos en crisis, no solo cuando nos sentimos solos, sino que esta es la recomendación que hoy nos hizo. Deberíamos haber prestado atención todos desde el inicio, ¿no? de la historia, no solo cuando los necesitamos. Es cierto, querida. Corina Lang, doctora en Psicología Social. La buscan y un Instagram que queremos poner, querida Cori, DRA de doctora Corina Lang. Todo junto, DRA Corina Lang, y allí pueden ver todo el contenido que Corina va subiendo en redes en relación también a su último libro, Raíces en Movimiento. Bueno, fue realmente una alegría, querida Cori. Un abrazo enorme. Nos encontramos el viernes que viene con otra historia. Así es, muchas gracias y hermoso fin de semana para todos.